Curso de Power BI. Ok, entonces iniciamos. Y chicos, ¿me pueden escuchar correctamente? Hola, hola, ¿qué tal? Ok, listo. Entonces vamos a seguir con nuestro curso. Permítame compartir mi pantalla. A ver, ahí pueden ver ya mi pantalla. Recuerden, las consultas las pueden hacer vía chat, ¿sí? Y la lista de asistencia se envía al final de la clase. Y chicos, a ver, ayer nos quedamos justo en este punto. A ver, tienen su archivo. Nos habíamos quedado en la creación utilizando una medida, perdón, utilizando una inteligencia artificial. Habíamos creado, ¿no? Esta medida llamada total vendido. A ver, voy por acá para mostrarla, ¿no? En la tabla medidas teníamos creada esta medida total vendido. ¿Sí? También con inteligencia artificial le habíamos implementado una tabla calendario que nos permitía pues agrupar por semestre, por bimestre, ¿no? Por semana. A ver, chicos, ¿lo tienen? A ver, me confirman si tienen el archivo de ayer o si no, se los comparto nuevamente. Sí, abran su archivo, por favor, para seguir trabajando. Recuerden, ayer nos quedamos justo aquí, ¿verdad? Habíamos arrastrado la medida total vendido, ¿no? Desde la tabla medidas, la medida total vendido la había arrastrado hacia el lienzo, ¿no? Hacia el área de trabajo o hacia el escenario, ¿no? Y te había salido este monto, 46,43 millones. ¿Ok? Para los que no tengan el archivo, se los voy a compartir. Para aquellos que no tengan el archivo, se los voy a compartir por este medio, ¿sí? Ahí los estoy compartiendo. También los señores del instituto deben haberlo enviado o publicado al grupo de WhatsApp o al Drive, ¿no? Que están usando para este curso. ¿Sí, chicos? A ver, descárguenlo por favor y vamos a continuar. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes trabajan, cuando ustedes crean un modelo, ¿no? Cuando ustedes crean un modelo eh, en Power BI Desktop, ¿no? Usualmente hay procesos que ustedes tienen que desarrollar, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la primera clase lo que vimos fue simplemente la instalación y la importación de una base de datos. No importamos la tabla clientes, la tabla productos, la tabla de facturas y la tabla de detalle, ¿verdad? El día de ayer, ¿no? El día de ayer utilizamos una inteligencia artificial para que nos genere, ¿no? La tabla calendario sin que nosotros tengamos que hacer, ¿no? El código o desarrollar el código. Solo se lo pedimos de una manera ordenada a la inteligencia artificial y de ahí lo único que tuvimos que hacer es un pequeño cambio, ¿no? En las tablas o en los nombres de las tablas y se generó, ¿no? Y se generó pues la tabla a través de este código se generó la tabla calendario, ¿no? Y esta tabla calendario considera pues las fechas, ¿no? El año, el número de mes, el nombre del mes, el trimestre, el semestre, el bimestre, ¿no? La semana en el mes y algunos otros datos que fueron generados automáticamente. ¿Sí, chicos? A ver, ¿tienen su tabla calendario ahí? Listo. Entonces, a partir de esa tabla calendario, ¿no? Tú puedes cambiar o modificar la forma en que Power BI agrupa. ¿No? Recuerda que Power BI, cuando trabajas con fechas, usualmente utiliza esta jerarquía. La jerarquía preestablecida que utiliza Power BI es año, trimestre, mes y día, ¿verdad? Esta es la jerarquía preestablecida de Power BI. Trabaja por año, trimestre, mes y día, ¿no? Aquí comercial vos que me dice a dónde entramos, al archivo de ayer, ¿sí? Lo acabo de compartir. Si no lo tienes, te lo voy a volver a compartir. Me dice por acá Fiorella que lo envía al WhatsApp. Chicos, yo no tengo acceso al WhatsApp, pero tengo entendido que los señores del instituto sí lo comparten, ¿sí? Al Drive y al grupo de WhatsApp. Sí, aquí lo estoy compartiendo nuevamente por el chat de Zoom, ¿sí? Sí, chicos, entonces ya tenemos
la tabla calendario. Pregunta, ahora, si yo con esta base de datos hago un modelo, ¿sí? Hago un informe, ya lo podría agrupar por semestre y por bimestre. Ya se podrá agrupar la información tanto por semestre y por bimestre. Sí, ¿verdad? Porque ahora ya esta tabla, ¿no? ¿No? Le indica a Power BI, pues a qué semestre pertenece cada una de las fechas o a qué bimestre pertenece, ¿no? Cada una de las fechas. Además, fíjate que tu tabla calendario, ¿no? Tu tabla calendario también te indica, pues, ¿no? Qué semana en el mes, ¿no? Le corresponde a cada una de las fechas. ¿Sí, chicos? Luego, el día de ayer terminamos la clase solicitando a una inteligencia. Ayer creo que trabajamos con Gemini, ¿verdad? Eh, que también puede ser ya ChatGPT. Ayer le solicitamos que nos cree una métrica, ¿no? Porque si te fijas, si vas al modelo de datos, si te fijas aquí en el modelo de datos, ¿no? Nosotros, este modelo de datos, tal como tú lo ves aquí, ¿no? Este modelo de datos, ¿tiene algún campo, alguna columna que te permita totalizar? A ver si le dan una mirada rápida al modelo relacional. ¿Este modelo relacional tiene algún campo que te permita saber cuánto dinero, ¿sí? Cuánto dinero ingresó, ¿sí? O sea, cuánto dinero eh, se generó por todas las ventas, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso total por las ventas? Acá no hay ningún campo, si te fijas aquí, la tabla facturas no tiene ningún campo que totalice. La tabla detalle, si te fijas, tampoco tiene un campo que totalice, así como la tabla de productos. Para totalizar este modelo, yo necesitaba hacer un cálculo, que era multiplicar cada una de las cantidades desde la tabla detalle por el precio del producto, ¿verdad? Si yo multiplico cantidad por precio de producto y por cada movimiento voy sumando ese valor, al final obtendré, al final obtendré el resultado esperado, o sea, el total facturado o el total general de las ventas. ¿Sí? Para ese total general, nosotros creamos una medida o una métrica, ¿verdad? Para crear una métrica, chicos, ¿cuál fue el primer paso que hicimos? Además de haber ido, pues, a la inteligencia artificial. Para crear una medida o una métrica, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Cuando tú vas a comenzar a hacer cálculos sobre los datos de tu base de datos de Power BI. ¿Sí? Lo primero que se recomienda es crear una tabla, ¿sí? Llamada medidas. A ver, chicos, ¿lo recuerdan? Creamos una tabla en blanco, ¿verdad? Y le pusimos de nombre medidas. A diferencia de la tabla de calendario, esta tabla medidas solo le pusimos un nombre y el signo igual, ¿verdad? Quedó vacía, fíjate. La tabla de medidas está vacía. Y luego, dándole clic a los tres puntitos, ¿no? A los puntos suspensivos de más opciones, agregamos una nueva medida. Fíjate que dentro de esta carpeta, tú debes, o perdón, dentro de esta tabla medidas, tú debes de tener un objeto cuyo icono es una calculadora. Ese objeto se llama total vendido. Pregunta, ese objeto total vendido, chicos, ¿no? Para tenerlo claro, ese objeto total vendido, ¿es un dato de una tabla? ¿Es una columna o una fila de una tabla? ¿O despliega información en una tabla? No, ¿verdad? Las medidas no graban información en una tabla, ¿ok? Hay funciones que sí, por ejemplo, calendar auto, ¿no? Year, month, generan información dentro de una tabla. Lo que tenemos aquí es una medida, ¿sí? Fíjate el icono, ¿no? El icono es una calculadora y esta medida, ¿qué hace? Realiza un cálculo y lo graba en memoria. ¿Qué cálculo hemos realizado? Bueno, en realidad nosotros no lo realizamos, lo realizó la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿No? Te hizo el siguiente cálculo. Primero le puso el nombre a la métrica, ¿ok? Ojo que eso también lo podemos hacer manualmente utilizando funciones DAX. Le pones nombre a la métrica y luego la fórmula o la función que vas a utilizar, ¿sí? Lo que lo que hizo fue lo siguiente, aplicó la función sumx para hacer una suma a partir de una expresión, ¿ok? Para hacer una suma a partir de una expresión.
Y te indica te indicó lo siguiente, ¿no? Va a trabajar en la tabla detalle. La tabla fuente va a ser la tabla detalle. O sea, la tabla de donde comienza a sacar la información va a ser la tabla detalle. Aquí, en cada fila de la tabla detalle va a hacer, ¿no? Va a realizar un cálculo o un procedimiento matemático. ¿Qué procedimiento matemático va a realizar? En cada fila de la tabla detalle. Va a multiplicar la cantidad por por el precio del producto. ¿Sí, chicos? Chicos, ¿por qué la inteligencia artificial nos recomendó usar este comando relate? ¿Para qué sirve el comando relate? ¿Sí? Fíjate que en cantidad no aplico relate, ¿verdad? Pero sí lo aplico en el precio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la tabla detalle la cantidad sí existe, ¿sí? Estoy usando desde detalle la cantidad, pero en la tabla detalle, claro, José me dice para traer datos de otra tabla, pero esto lo debo de multiplicar por el precio, pero el precio no está en la tabla detalle, el precio está en la tabla productos. Por lo tanto, como voy a traer el precio desde otra tabla con la que existe una relación, ese dato, ¿no? Ese dato lo voy a obtener utilizando la función relate, ¿no? Por eso utilizo relate aquí o por eso me recomiendo utilizar relate para extraer el precio. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, claro, exactamente, Yoyo, ¿sí? Esta fórmula lo que va a hacer es multiplicar cantidad por precio, ¿sí? De cada fila de la tabla detalle y lo va a ir acumulando y lo va a ir guardando ¿en dónde? En total vendido, ¿sí? Ayer creamos esta medida. De tal forma de que, por ejemplo, si nosotros vamos a la vista de informe, ¿no? Y arrastramos nuestra medida, esta de aquí, arrastramos nuestra medida total vendido hacia el escenario, pues nos inserta una tarjeta, ¿no? Nos inserta una tarjeta, ¿no? Y te dice que el monto, ¿no? Vendido es 48,43 millones, ¿sí? Llegamos ayer hasta este punto, ¿verdad, chicos? Ayer llegamos justo hasta este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerle una pequeña modificación aquí, ¿no? Vamos a borrar esta tarjeta. Ya sabemos que sí funciona. La métrica total vendido está hallando el valor que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a borrar esa tarjeta que puse, no la voy a utilizar, ¿sí? Y fíjate, cuando ya tienes una métrica o una medida, la borramos ahí. Ya sabemos que ya sabemos que el total vendido te permite hallar la suma, ¿no? De todas las ventas, el total general, ¿verdad? Suma todas las ventas fila por fila y te da el total general. Obviamente que esta medida tú la puedes desglosar, ¿no? Tú la puedes desglosar por cliente, por producto, por mes, por semestre, ¿sí? Para eso, ¿no? Para eso vamos a hacer uso de una primera herramienta de inteligencia artificial que que viene dentro del Power BI. ¿Sí? Ya borraron en su informe, ya borraron la etiqueta o la tarjeta que nos generaba los 48 millones. Ahora, chicos, ¿se acuerdan que ayer les pedí que le den clic a los tres puntitos, ¿sí? Que le den clic a los tres puntitos aquí en el panel de compilar y que restauren los objetos visuales predeterminados. ¿Sí? Vamos a restaurar. A ver, verifiquen esto, por favor. Le dan clic a los tres puntitos. En el panel de compilar le dan clic a los tres puntitos y le dan restaurar objetos visuales predeterminados. ¿Sí? Y luego le dan clic al informe. No es necesario que actualicen en realidad. Le dan clic al informe y aquí en la lista les debe de salir cuatro, cuatro objetos visuales, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? El que dice elemento influyente clave, ¿no? El que dice esquema jerárquico, el de preguntas y respuestas y el de narrativa, ¿verdad? Vamos a comenzar, vamos a comenzar antes de ir al de preguntas y respuestas, porque eso es un poquito más complejo. Vamos a comenzar con el objeto que dice
esquema jerárquico, ¿sí? Vamos al esquema jerárquico. Quiero que insertes el objeto visual de inteligencia artificial llamado esquema jerárquico. Ojo que aquí en el panel de compilar también está como un organigrama, ¿verdad? No sé si lo logras ubicar. Está en las dos posiciones, no tanto en los objetos visuales de la parte superior como en el panel de compilar. Desde cualquiera de los dos, dale un clic y se va a insertar, ¿no? Y se va a insertar aquí, ¿no? Tu, tu objeto visual de esquema jerárquico. A ver, chicos, ¿lo lograron insertar? Bien, entonces vamos a hacer un primer ejercicio utilizando ese elemento de inteligencia artificial llamado esquema jerárquico, ¿sí? A ver, Comercial Bosques de la Colina dice que repita, ¿no? Ubícate en el informe y busca este arbolito de aquí, ¿sí? Este arbolito de aquí que dice esquema jerárquico, ¿ok? Entonces, si ya ingresaste o si ya insertaste el esquema jerárquico, fíjate que este esquema jerárquico te da tres opciones para configurar. Dice, tienes que darle un valor para ser analizado, ¿sí? Un valor numérico para ser analizado, ¿sí? Y luego me tienes que indicar por qué campos o por qué columnas deseas desplegar o explicar la información de este valor numérico, ¿sí? Entonces, en el campo analizar, ¿no? Tiene que ir un dato numérico que luego va a ir siendo desglosado o explicado por, ¿no? Los campos que tú elijas aquí. Y también, pues, ¿no? La herramienta de información sobre herramientas, ¿no? Ya saben que aquí, ¿no? De acuerdo al Power BI básico, ¿no? Ya saben, si colocas un dato aquí, pues se agregará un elemento, ¿no? A la explicación que tú estás generando, ¿sí? A ver, chicos, ¿lo tienen? Tienen tres opciones en el panel de compilar. A ver, ¿me confirman eso? Entonces, yo lo que quiero analizar son las ventas, el total vendido, ¿sí? Yo lo que quiero analizar es el total vendido y quiero ver cómo ha ido distribuyéndose de acuerdo pues a las columnas o a los campos de mi base de datos. Entonces, en analizar, quiero que arrastres desde la tabla medidas, quiero que arrastres el total vendido hacia analizar, ¿sí? Voy a darle clic aquí para que lo puedas ver un poquito más grande. A ver. ¿Te sale así? Cuando colocas total vendido, te debe de salir aquí el monto, ¿no? 48.427.794. ¿Sí? Entonces tú le estás diciendo que quieres analizar el total vendido de tu empresa, cómo se han ido desarrollando esas ventas. ¿Sí? A ver, un segundo, chicos. Comercial Bosques, he compartido el archivo para que lo descargues. Tienes que descargarlo. Si no lo descargas, pues no vas a tener los datos eh, que hicimos ayer. Creo que ayer te tuviste un problema y te tuviste que retirar un momento, ¿verdad? Ahí te estoy compartiendo de nuevo el archivo para que lo bajes. Y ábrelo, ahí debe estar, ¿sí? En la tabla de medidas debe estar total vendido, ¿no? Entonces, chicos, ahora fíjense aquí. En la columna, perdón, en la opción que dice explicar por, yo voy a decirle, por ejemplo, a ver, que quiero que me explique cómo se ha distribuido esa venta semestralmente. Voy a ir a la tabla de calendario y voy a agregar, por ejemplo, el campo de semestre, ¿sí? El campo de semestre. En explicar por, le digo, a ver, explícamelo por semestre, o sea, desglósalo por semestre para saber en qué semestre se vendió más o en qué semestre se vendió menos, ¿sí? O cuál fue, o cuál de todas las observaciones que tengo, ¿no? Es la que mayor dinero acumula. Por ejemplo, también le puedo decir que lo quiero explicar también por producto, mira. También le digo aquí, explícalo por producto, por nombre de producto. En explicar por, coloco
por semestre, también quiero una explicación por producto, ¿sí? Y también quiero una explicación por nombre de cliente. A ver, chicos, agreguen esos tres campos, ¿sí? Entonces, fíjate, de manera predeterminada, tú puedes ir desglosando este objeto visual, que es un objeto jerárquico, y aplicarle la jerarquía que tú desees, ¿no? Conforme lo que tú necesitas ir desglosando. Por ejemplo, yo le digo, a ver, mira, fíjate que en el primer total vendido, después de que tú has colocado explicar por, ¿no? Y has colocado en explicar por, has colocado tres campos, que pueden ser más los que tú tengas, de acuerdo a la granularidad de tu base de datos, o sea, la precisión que tenga tu base de datos. Por ejemplo, ¿no? Le puedes decir eh, lo siguiente, si tienes la barrita de total vendido con los 48 millones, fíjate que ahora al costadito tiene un botoncito de más, ¿sí? Que dice, elige, ¿no? O elija cómo dividir los datos, ¿ok? Y mira, por ejemplo, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que me dividas los datos, ¿no? Por ejemplo, ya, te muestra las siguientes opciones. Te dice, búscame cuál de estas tres valores, cuál de estos tres valores, de estos tres variables tiene o maneja los valores más altos. ¿Sí? O también le puedes decir cuál de estos tres valores que tú, o estas tres variables, estos tres campos que tú has elegido, ¿sí? Maneja los valores más bajos, ¿sí? Entonces tú puedes comenzar a discriminar, ¿no? O hacer que la métrica busque el campo o la variable con los valores más altos, ¿sí? Si, por ejemplo, semestre tiene algún valor que sea 2 millones, producto tiene algún valor ahí acumulado que sea 1,5 millones y cliente tiene por ahí un valor que sea 3 millones, ¿cuál de los tres tendrá o almacenará el valor más alto? Si semestre almacena, por ejemplo, 2 millones, producto tiene un valor alto de 1,5 millones y cliente tiene un valor de 3 millones. ¿Cuál es el que almacena los valores más altos? Cliente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, el valor alto lo, lo considerará a partir de cliente. Si tú le pones valor alto, la siguiente columna que desglosará será la de cliente. Y si sigues así, después vendrá semestre y luego, pues de último, dejará a producto. Lo irá discriminando de esa manera. O también desde el valor más bajo. ¿Sí? Estas dos opciones son para que la herramienta de inteligencia artificial busque en estas variables para que busque el valor más alto o para que busque cuál es la que tiene el valor más bajo. Y de acuerdo a eso, elegir cuál poner, ¿no? En la segunda columna de nuestro árbol jerárquico. O también lo puedes hacer así. Vamos a suponer que tú quieres, por ejemplo, elegir así. No quieres ni el valor alto ni el valor bajo. Estas dos opciones, ¿no? Van a hacer que Power BI busque y elija automáticamente de acuerdo al valor más alto, ¿sí? O al valor más bajo, ¿sí? Pero también lo puedes omitir y elegir tú. Por ejemplo, ¿qué pasa si le dices aquí? Ya, le das clic al símbolo de más y le dices, quiero que me muestres a los clientes. A ver, chicos, a ver, ¿lo tienen? ¿Les salió? Y fíjate, te ha, te ha desglosado estos 48 millones en las compras por cliente, desde el cliente que más compró hasta el cliente que menos compró. A ver, acá tienes unas flechitas para bajar y otras para subir, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Ya lo tienen? Entonces, pero aquí yo le di la opción de que me elija el valor más alto o el valor más bajo o la columna con el valor más alto o la columna con el valor más bajo. No, ¿verdad?
Yo lo único que hice fue elegir, le dije, ¿sabes qué? Como segunda columna para el esquema jerárquico, vas a poner, ¿no? Vas a poner al cliente, ¿no? A la columna cliente. A ver, comercial bosque. Sí, a ver, comercial bosque, editor, ¿qué te salió? A ver, un segundo, chicos, vamos a ver qué le pasó a tu compañero. Ya, está bien, hasta ahí estás bien. Tienes que darle clic al símbolo de más, ¿sí? A ver, para los que no lo han podido hacer, voy a hacerlo rápidamente, por favor, pero presten atención, chicos, porque si no, lo único que vamos a hacer es un par de ejercicios, ¿sí? Entonces acá, fíjese, ¿ah? A ver, por aquí creo que Flor, no, no lo había hecho. Flor, tienes que insertar el esquema jerárquico, ¿sí? Le das clic y insertas tu esquema jerárquico. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? A ver, Flor. Y luego este esquema jerárquico te va a pedir un valor para analizar, ¿no? Te va a pedir un valor para analizar, ¿ok? Y en ese caso le voy a poner la medida o la métrica total vendido, ¿verdad? Y luego en la opción de explicar por flor le dijimos que lo queremos discriminar por semestre, ¿no? En algún caso también voy a discriminar por producto, ¿sí? Y también por cliente. Aquí en explicar por, le pongo estos tres campos, ¿sí? Y te va a salir de esta manera. A ver, chicos, o sobre todo Flor, que no le había salido, ¿ya te salió ahora sí? Bien, ¿no? Y una vez que ya te sale el primer valor, tiene un símbolo de más. Voy a ampliarlo un poquito más aquí. Le doy clic al símbolo de más y ahí elegí cliente, ¿no? Ahí elegí cliente. Pásame una imagen para poder revisar qué es lo que estás haciendo, Flor. ¿Ok, chicos? Y aquí te va, ¿no? Te va a hacer un esquema jerárquico cuyo segundo nivel, ¿no? Es el nombre del cliente. Y te va a decir, pues, te va a decir o te va a mostrar desde el cliente que más compró hasta el cliente que menos compró, ¿verdad? En una lista. ¿Sí? Ahora, de repente tú quieres también, ¿no? Como tercera columna, quieres ver qué productos, qué productos compró o de repente cuánto compró o en qué semestre compró, ¿verdad? Podría venir aquí y a cual, por ejemplo, el primero, economía del maestro, le voy a dar un clic al símbolo de más, ¿ok? Le doy un clic al símbolo de más para elegir cómo quiero dividir el siguiente nivel, ¿sí? Y le digo, quiero dividirlo por semestre. A ver, ¿lo tienen chicos? Quiero dividirlo por semestre. ¿Sí? Ahí te dice, por ejemplo, en ese caso te dice, ¿en qué semestre compró más un cliente? Tú eliges el cliente y te dice, pues, en qué semestre compró más. En este caso, por ejemplo, me dice que economía del maestro compró más en el segundo semestre, ¿verdad? Claro que la diferencia no fue muy grande, ¿no? Pero sí compró más en el segundo semestre. ¿Ok, chicos? Y si tú seleccionas otro cliente, la información se despliega para ese cliente. Si tú seleccionas otro cliente, esa información se modifica para ese cliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, cómo te puede servir o para qué te puede servir esta herramienta, ¿no? Esta herramienta es bastante útil cuando quieres explicar una determinada dimensión, ¿sí? O un cálculo, ¿sí? A ver, por acá me dice, el mío solo me permite seleccionar uno nada más. No, sí, seleccionas nada más que uno, ¿sí? Claro, también se puede, Jennifer me dice cómo se puede reordenar de mayor a menor. No, usualmente, como es jerárquico, ¿sí? En este caso, ¿no? En este caso te lo ordena de mayor a menor, pero también podrías trabajar por la opción, ¿no? Más bajo. ¿Sí, chicos?
Y por ejemplo, vamos a suponer que vuelvo a economía del maestro y luego quiero saber qué productos, ¿no? ¿Qué productos, ¿no? Compré en ese semestre. ¿Ok? Este semestre, ¿qué producto compré o qué lista o cómo compré, ¿no? ¿Qué cantidad o cuál es el total comprado por producto? Entonces también le puedes agregar, por ejemplo, aquí al primer semestre, elijo economía del maestro, en realidad lo podría hacer por cualquiera de ellos, ¿sí? Elijo economía del maestro, ¿no? Y le doy clic al símbolo de más, ¿no? Y elijo, por ejemplo, ahora lo quiero ver por producto, ¿no? Entonces, fíjate, tú vas siguiendo tu secuencia y dices, ya, el cliente economía del maestro en el semestre 2 compró 6.527.000, ¿sí? Y acá te dice, pues, ¿no? Acá te dice, ¿no? Cómo compró o qué compró, ¿no? Desde los productos, ¿no? Hace un listado de productos de los clientes, perdón, de los productos comprados por economía del maestro en el segundo semestre. Si cambias al semestre uno, pues los productos probablemente cambien, ¿verdad? Entonces, si te fijas, tú puedes estructurar, ¿no? Tú puedes estructurar, ¿no? Tu esquema jerárquico a partir de una métrica o de una medida. Lo primero que se coloca es un valor numérico. ¿Sí, chicos? Entonces, a ver, para los que no les salió, fíjense, ¿no? En analizar colocamos total vendido y en explicar ¿no? Cómo quiero ir desglosando la información. ¿Sí? ¿Ok, chicos? Entonces, a ver, vamos a ver la otra forma, ¿sí? ¿Ya les salió? Entonces, por ejemplo, si quiero a Servimadera, por ejemplo, quiero analizar a Servimadera, ¿sí? ¿Cómo fueron las compras de Servimadera? Acá te dice, ¿no? Servimadera, ¿no? Eh, compró en el segundo semestre 1.791.000 y en el primer semestre compró menos, ¿no? 1.734.000, ¿sí? Si eliges el segundo semestre, por ejemplo, que es donde compró más, ¿ok? Acá te dice pues cómo compró o qué productos compró o cuánto de cada producto, ¿no? Compró con respecto a lo que es el dinero, ¿verdad? Solo para, en este caso, solo para el total vendido de Servimadera en el segundo semestre, ¿sí? A ver, chicos, ahora, ¿sí? Ahora si te fijas en la parte superior, tienes unos candaditos, ¿no? Para poder fijar el visualizador al momento que ya lo vas a publicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a borrar aquí con la X, voy a borrar mis campos, no voy a volver al inicio. A ver, chicos, volvamos al inicio, ¿sí? A ver, ¿ya están ahí, chicos? Eliminen las columnas que insertaron de su objeto esquema jerárquico y vamos a ver, vamos a dejar que la herramienta elija por nosotros. Si queremos, si queremos, ¿sí? Si queremos dejar que la herramienta vaya construyendo nuestro esquema jerárquico por nosotros, tenemos dos opciones. Acá me pregunta cómo la elimino, ¿no? Si la tengo acá, fíjate que en la parte superior tienes una X, ¿no? Mira, acá arriba tienes una X, con esto eliminas o quitas el nivel, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Y fíjate, ¿no? También puedes dejar, ¿no? También puedes dejar que la herramienta de inteligencia artificial elija cómo generar la jerarquía. Fíjate, si vas al símbolo de más, si vas al símbolo de más y le dices el valor alto, ¿sí? Dice, busque el campo con el valor más alto para la métrica, ¿sí? ¿Basado en cuántos campos?
El valor alto, ¿en cuántos campos lo va a buscar, chicos? El valor más alto, ¿en cuántos campos lo va a buscar? ¿En todos los campos de la tabla? A ver, si le dan clic al símbolo de más. Y voy a trabajar con el valor alto. Dice, busque el campo con el valor más alto para la métrica. ¿Sí? ¿Va a buscarlo en todos los campos de del modelo o solo en los campos que has elegido tú, en semestre, producto y cliente? Solo en esos tres, ¿verdad? Entonces, fíjate, si tú no quieres buscar o necesitas saber o ordenarlo de esa manera, puedes buscarlo por el valor más alto o por el valor más bajo. ¿Sí? Entonces, si eliges valor alto, fíjate, ¿cuál va a ser la columna que te va a aplicar? ¿Cuál va a ser la primera columna que va a aplicar? ¿Por qué saldrá en valor alto el semestre? ¿Por qué saldrá el valor en valor alto? ¿Por qué saldrá el semestre? ¿Por qué? Porque ha encontrado que los montos acumulados más altos no están ni en cliente ni en producto. El monto acumulado más alto lo encuentra en los semestres, ¿no? Para el semestre uno, 24 millones, para el semestre 2, 23 millones. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántas variables me quedarán o cuántos campos me quedarán? Por ejemplo, voy al semestre uno, ¿sí? Voy al semestre uno, le doy clic al símbolo de más, ¿ok? Y me quedará pues la opción de colocar o productos o clientes, ¿sí? Yo quiero ordenarlo ¿no? Quiero generar el nivel ordenado por el valor más alto. ¿Cuál de estas dos variables tiene o guarda los acumulados más altos, ¿verdad? Entonces le digo otra vez valor alto, ¿sí? ¿Y cuál tenía el valor alto? Cliente tiene el valor alto, ¿sí? O el valor más alto que productos. Por eso es que cliente, ¿no? Por eso es que cliente lo va a colocar, ¿no? Lo va a colocar en segunda, perdón, en el tercer, eh, perdón, en el tercer nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo estoy dejando a que tome la decisión, ¿no? Le estoy dejando que tome la decisión, ¿no? Mi inteligencia artificial o mi herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Que busque cuál de los valores es el más alto. Bueno, y al final pues solo me quedará pues colocar el producto, ¿no? Y la lectura pues será, ¿no? Eliges el semestre 2 y acá puedes elegir pues cuál de los clientes quieres visualizar, ¿no? Por ejemplo, economía del maestro y que te diga pues qué ha comprado, ¿no? ¿Qué ha comprado economía del maestro en el semestre 2 o en el semestre uno? Este esquema jerárquico se parece al primero, ¿verdad? Se parece al primero. ¿Cuál es la diferencia entre el primer esquema jerárquico y este esquema que hemos generado como segunda opción? A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre el primer ejercicio y el segundo? Claro, en el primero elegimos qué campo o cómo lo queríamos ordenar y en el segundo pues le dimos la opción, ¿no? Le dimos la opción de eh, que elija, ¿no? A ver qué pasa si lo hacemos por el valor más bajo. ¿Quién saldrá si elijo valor bajo, chicos? A ver, si borramos las tres columnas, ¿quién saldrá si elijo valor bajo? ¿Quién saldrá primero? Si elijo por valor bajo, pues primero saldrá producto, ¿verdad? Y fíjate que ahí, ¿no? Ahí te muestra la información por producto, ¿no? Un poco más, menos sesgado, ¿no? Porque hay una gran cantidad de productos. Si le doy clic en más y elijo nuevamente valor bajo, el siguiente será, ¿no? Por producto, o perdón, por cliente, ¿no?
Y aquí podrás elegir, pues mira, acá te lo está eligiendo desde el más bajo hasta el más alto, ¿no? Si eliges aquí, ¿no? Cuánto compró de ese producto, cuánto compró cada cliente, ¿no? El monto comprado de cada cliente por ese producto, ¿no? Y si, bueno, en el último caso, quedará pues por semestre, ¿no? Fíjate que este producto solo compró en el segundo semestre este cliente, ¿no? Economía del maestro sí compró los 2 semestres, ¿sí? Y esa herramienta, ¿no? Esa herramienta es una herramienta de inteligencia artificial que te permite explicar algunas métricas o algunos cálculos. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Entonces tú puedes, sobre este esquema jerárquico, tú puedes decidir, ¿no? Tú puedes decidir qué estructura le vas a dar, o sea, elige los campos, ¿no? Elige los campos por los que tú vas a calcular o explicar, perdón, o discriminar, ¿no? Y luego puedes ir eligiéndolos aquí nivel a nivel o dejar pues que la herramienta, ¿no? Elija por ti. ¿Sí, chicos? Esa es una de las opciones para trabajar, ¿no? Para trabajar eh, el esquema, el esquema jerárquico. ¿Ok, chicos? ¿Les salió? Por favor, necesito que presten atención o que estén atentos a la clase porque no puedo repetir mucho porque tenemos que avanzar otros ejercicios. ¿Ok? ¿Ya tiene su esquema jerárquico? Listo, ¿no? Esta es una herramienta ofrecida por el programa Power BI Desktop que te permite, pues, ¿no? Ir desglosando esa información. Ahora vamos a ver, voy a agregar una página. Vamos a hacerle una modificación, perdón. Antes de irme a otra página, vamos a hacerle una modificación, ¿verdad? Fíjate aquí, fíjate aquí. A ver, vamos a colocar nuestro. A ver. A ver, chicos, en las últimas actualizaciones de Power BI, sobre todo hace un par de meses, cuando tú insertas un objeto visual, te sale con esta opción de título y de subtítulo. ¿La tienen ustedes? A ver, cuando ustedes insertan un objeto visual, le sale con la opción de título y de subtítulo, ¿no? Esto cuando has actualizado el Power BI Desktop, ¿ok? Si no lo has actualizado, pues no te va a salir esto. Ahora, esto en realidad sí puedes ponerle un título si gustas o un subtítulo, ¿no? Pero la verdad es que a veces incomoda un poco, ¿no? El objeto visual, ¿no? Entonces, esta opción de título y de subtítulo la vamos a desactivar de la siguiente manera. Seleccionen el esquema jerárquico y aquí a la derecha, quiero que me digan, el tercer botoncito de la derecha se llama formato, ¿ok? ¿Lo tienen? Carguen el panel de formato. Aquí se va a cargar el panel de formato, ¿sí? A ver, ¿lo tienen? El tercer botón de la derecha, el primero dice datos, el segundo dice compilar y el tercero dice formato, ¿verdad? Si cargas el panel de formato y quieres eliminar, o quieres, no eliminar, no lo digamos así, no eliminar, sino ocultar tanto el título como el subtítulo, fíjate que acá tienes una opción de título, acá tienes una opción de título que está activada, ¿verdad? Desactívala. Y fíjate que ya se va la opción de el título. Ya no es que la hayas eliminado porque la puedes volver a configurar, solo la has ocultado. ¿Ok, chicos? Bien, entonces voy a colocar por aquí voy a colocar mi esquema jerárquico y quiero hacer un espacio aquí a la izquierda. Sí, quiero hacer un espacio aquí a la izquierda. ¿Qué? A ver, chicos, coloquen su esquema jerárquico hacia la derecha para dejar un espacio aquí. ¿Sí? A ver.
Me confirman si ya colocaron el esquema jerárquico aquí a la derecha y han dejado un espacio aquí a la izquierda. ¿Para qué? Voy a darle un clic a este espacio, ¿no? Recuerda, voy a insertar un nuevo objeto de datos, ¿sí? Aquí. Y ahora lo voy a insertar ya no como un objeto de inteligencia artificial, sino voy a utilizar, no quiero que busquen este objeto de aquí. Se llama segmentación de datos. A ver, por favor, me confirman si lo tiene. Si lo tienen, es una tarjetita con un embudo. Está justo después del objeto KPI y antes del objeto tabla. A ver, chicos. Entonces le damos clic para insertarlo y se va a insertar un objeto de segmentación en mi informe, ¿no? A ver, vamos a hacer una modificación aquí. A ver, inserten un objeto de este tipo, se llama segmentación de datos. Bien, entonces, ¿cómo voy a configurar esa segmentación? Lo quiero segmentar por año, ¿sí? Lo quiero segmentar por año. Así que voy a, simplemente, si ya inserté la segmentación, en la opción de campo voy a ir a mi tabla calendario y voy a arrastrar el campo de año aquí hacia esta opción, ¿no? A la opción de campo. A ver, chicos, ¿les salió así? A ver, chicos, repito, miren, inserten el objeto segmentación de datos, inserten el objeto segmentación de datos, ¿ya lo tienen? Este de aquí, ¿verdad? Y ese objeto segmentación de datos te va a pedir un campo, que es un campo de año, ¿sí? En realidad, bueno, puede ser cualquier campo para la segmentación. Lo que yo estoy usando aquí es el campo año, ¿sí? A ver, ahora sí lo tienen. El campo de año. Desde la tabla calendario, el campo año lo arrastras hacia la opción de año. ¿Ok? Ahora, si te ha salido de esta manera tu segmentador, vamos a modificarlo, ¿sí? Vamos a modificar el segmentador. Ahora, quiero que ingreses, selecciona tu segmentador y quiero que ingreses al panel de formato. Ingresa al panel de formato. Ya seleccionaste tu segmentador, ingresa al panel de formato, ¿sí? Y quiero que busques la opción que dice configuración de la segmentación, ¿sí? Y acá hay una lista de estilos, ¿no? Tienes el estilo lista vertical, tienes el estilo mosaico, ¿sí? Tienes el estilo menú desplegable, ¿no? A ver, vamos a utilizar el estilo mosaico, a ver cómo queda. A ver, chicos, elijan el estilo mosaico, a ver cómo queda. Y le damos tamaño para que quede así al costadito de nuestra jerarquía, no lo colocamos al costadito de nuestra jerarquía de, del total vendido. A ver, Enrique, ¿qué te sale? No, Enrique, ojo, Enrique, para insertar un nuevo objeto,
¿sí? Tú tienes que estar en el informe, no haber entrado al objeto, ¿sí? Y estar fuera del objeto de datos, chicos. Esto es fundamental, esto lo deberían de saber, ¿sí? Para insertar un objeto yo no puedo, fíjate, yo no puedo tener seleccionado el objeto, ¿no? De esquema jerárquico, porque si yo selecciono, chicos, ¿qué pasa si yo selecciono el esquema jerárquico y luego selecciono otro objeto de aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si yo selecciono cualquier otro objeto? Claro, este objeto de esquema jerárquico se cambia. Por eso es que le dije que haga un poco de espacio acá a la izquierda y que le den clic fuera, aquí. Y ahí insertas el objeto de segmentación, ¿no? Lo colocas en su sitio, en la parte superior. A veces lo mando un poquito para abajo porque no encuentra espacio. Y lo configuras con los años, ¿verdad? Lo configuras con los años. Luego ingresas al formato y le dices que lo quieres ver en la opción de configuración de la segmentación, le dices que lo quieres ver como mosaico. ¿Sí? Y fíjate, cuando tú lo redimensionas, coge el tamaño que tú deseas, ¿no? Fíjate, acá un poquito más, no tan alto, así. Y lo colocas aquí, al costadito, ¿sí? Al costadito de tu objeto de esquema jerárquico. ¿Sí, chicos? ¿Ya lo tienen? Y si te fijas, ahora este segmentador, si tú eliges 2015, vas a tener la información, vas a tener aquí la información, pero del 2015. O sea, el esquema jerárquico está siendo afectado, ¿no? Por un segmentador externo. Fíjate, acá eliges 2016, 2017, 2018. Porque lo primero que organizaste, ¿no? Lo primero que organizaste fue un objeto basado en toda la información, no segmentada, ¿no? No segmentada por año. En este caso, cuando tú ya eliges un segmentador por año o insertas un segmentador por año, ese segmentador por año, ¿no? Te va a filtrar la información del esquema jerárquico. Y chicos, donde no hay información, pues no te va a mostrar, no te va a mostrar nada, ¿no? A ver, ¿le salió? Sí, entonces en ese caso ya logras segmentar segmentar, ¿no? Tu objeto, ¿no? De jerarquía. A ver, José, ¿qué te pasó? Es probable que el producto que tú hayas tenido seleccionado no tenga ventas del 2015. Sí, de acuerdo al producto que tú tengas seleccionado, si seleccionas 2015 y el producto no tiene ventas, ¿no? No te va a mostrar información. No, no te preocupes, selecciona otro año o vuelve al origen, ¿no? Hasta el total vendido y lo comienzas a mostrar, ¿no? Fíjate aquí, le vas dando clic y lo comienzas a mostrar. ¿Ves? Ahí te sale. Con un clic simple vas cambiando, no vas cambiando de cálculo. ¿Ok? A ver, selecciono 2015, vuelvo al total vendido. A ver, José, fíjate, selecciona 2015, vuelve a total vendido, dale un clic y vuelve toda la información. Por ejemplo, ¿cuánto se vendió el 2015, chicos? ¿Cuánto dinero se vendió el 2015? 18.418.334, ¿verdad? Y si quiero ver la lista por productos, le doy clic a total vendido y me sale la lista por producto, lo vendido por producto, ¿no? El producto más vendido es el torno Jospa, ¿no? Luego, el filo Haya también es el segundo producto y aquí te lo muestra por orden de producto, ¿verdad? Y ahí te dice cuánto vendió. Jennifer me dice que 48 millones, ¿no? Jennifer me dice que 48 millones. No, Jennifer, estoy en el año 2015, ¿sí? Fíjate, si tú le das clic a total vendido, acá te dice
cuánto se vendió el 2015. Si seleccionas 2016, te dice cuánto se vendió el 2016. ¿Sí? 2017, 2018, y conforme tú elijas algo del segmentador, ¿no? Conforme tú elijas algo del segmentador, este valor va a ir cambiando. Vuelvo a 2015. Claro, este es el total, ¿no? El 48 millones es el total general. Pero si yo selecciono un año aquí, solo te mostrará el total de ese año. ¿Ok? Y le damos clic y te lo muestra por producto. Si le das clic, este producto, cómo fue comprado por los clientes, ¿no? Fíjate, este primer producto ha sido comprado por 3 clientes, ¿verdad? Y si le doy clic al primero, cómo compró ese primer cliente ese producto, ¿no? Solo en el segundo semestre, ¿no? Igual, ¿no? Estos compraron en el segundo semestre del 2015. ¿Sí, chicos? ¿Les salió? Sí, claro. Este segmentador por año filtra este objeto visual y te lo muestra solo por el año que tú has elegido. A ver, José, ahora sí ya te salió. Ah, ok, perfecto. Sí, chicos, vamos a agregar una nueva página a nuestro informe, así como agregar, así como agregar una, así como agregar una nueva hoja de cálculo. Aquí abajo dice página 1, agrégale una nueva página. Vamos a bajarle un poco el zoom aquí. Agreguemos una nueva página. A ver, agrega la nueva página. Flor, si no te salió, por favor, presta atención al siguiente ejercicio, ¿sí? Para que después puedas corregir el primero. Bien. A ver, Flor, selecciona, inserta la segunda hoja. Ah, pues por eso. No te preocupes, Flor, que te van a mandar la grabación. Ya con la grabación y con mayor calma vas a poder desarrollar tus ejercicios, ¿sí? Sí, claro, a veces cuando uno está haciendo dos o tres cosas a la vez, a veces como que se complica. No te preocupes, Flor. ¿Sí? A ver, chicos, ya están en la nueva página, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Una herramienta que es bastante interesante, ¿no? Que ayudó bastante, sobre todo a las personas que no están muy familiarizadas con el uso de las herramientas eh, o los visualizadores de Power BI, ¿no? Es esta herramienta llamada preguntas y respuestas. ¿Ok? Voy a ir acá a inicio. Fíjate que inclusive, ¿no? Microsoft está lanzando una advertencia, ¿no? Microsoft está lanzando una advertencia sobre, sobre esta herramienta, ¿verdad? Fíjate que si te fijas aquí en los objetos visuales, ¿no? En la lista de objetos visuales, ahora tienes 4 objetos visuales de IA. ¿Cuál de estos 4 no estaba? No estaba, porque solo había 3, ¿verdad? El que había retirado Microsoft es este de preguntas y respuestas. El de preguntas y respuestas lo ha retirado. ¿Por qué? Porque es una herramienta que solo va a tener soporte, no solo va a tener soporte hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, después de eso, esta herramienta no va a aparecer, no va a aparecer en, eh, en los editores de Power BI o en los programas, ¿no? En las versiones nuevas de Power BI. Es una herramienta bastante interesante y trabaja bastante parecido a lo que hace Copilot, porque a partir de diciembre, pues, eh, los modelos basados en inteligencia artificial van a tener que ser trabajados con Copilot. Ahorita, la desventaja del Copilot es que te requiere una suscripción, ¿no? Por pago ¿no? O por alguna suscripción por una universidad o institución educativa, ¿no? Que tenga convenio con
con Microsoft. Esa es la gran desventaja de Copilot, ¿no? Que es por pago. Ahora, como les comentaba ayer, ¿no? Microsoft ha visto de que pues los usuarios, ¿no? Los usuarios eh, no están pagando el Copilot. ¿Sí? Y por ejemplo, la propia Microsoft ha generado ahora un protocolo de conexión entre las inteligencias artificiales, ¿sí? Entre las inteligencias artificiales y los programas como Excel o los programas de análisis de datos de Microsoft, como Excel y como Power BI. O sea que a través de esa conexión o ese protocolo de conexión, tú podrás omitir el trabajo, ¿no? En algunos casos con Copilot y podrás trabajar con, por ejemplo, con Cloud, ¿no? Que te permite configurar, ¿no? Una conexión con tus informes de Power BI, hacer la solicitud en Cloud, ¿no? De lo que tú necesitas, ¿no? Y luego decirle, ¿sabes qué? Actualízalo en mi informe. Y Cloud se encargará de hacer lo que nosotros hicimos ayer y hoy día, ¿sí? Generar la tabla calendario, agregar las métricas, ¿sí? Modificar el modelo, actualizarlo, hacer algunos cambios adicionales, sí que poco a poco van a ir mejorando. Esto recién se ha comenzado a implementar los puentes de conexión entre las inteligencias artificiales externas y programas como Power BI y Excel recién a partir del mes de marzo han comenzado con los nuevos protocolos. Eso indica que probablemente hacia diciembre Copilot, ¿no? O alguna versión gratuita de Copilot vamos a tener, ¿sí? Porque la propia Microsoft está implementando esos nuevos puentes o esas nuevas herramientas que te permiten conectarte con Power BI. Mientras no lo hayamos trabajado todavía, vamos a ver cómo funciona este objeto de preguntas y respuestas. ¿Lo tienen, chicos, en objetos visuales de IA? Vamos a insertarlo, ¿sí? Vamos a insertarlo, te va a salir la advertencia ahí. No importa. A ver, aquí le damos tamaño, fíjate. A ver, chicos, inserten su objeto visual, preguntas y respuestas, ¿no? No quiero ver el título. Ya sabemos cómo desactivar el título, ¿no? Desactiven el título de preguntas y respuestas. Desactiven el título para no verlo, ¿no? ¿Sí? A ver, chicos, ¿ya lo tienen? Mira, esta es una muy buena herramienta que trabaja muy parecido, ¿no? A los complementos de inteligencia artificial de Copilot y de Excel, ¿no? A ver, entonces, aquí, ¿qué tienes o qué puedes hacer con preguntas y respuestas? Aquí, ¿no? Aquí tú puedes, por ejemplo, escribir, ¿no? O hacer una pregunta en lenguaje relativamente técnico, ¿no? Y Power BI, ¿no? Power BI te va a generar un objeto visual, ¿no? El cual tú después puedes modificar, ¿sí? El cual tú después puedes modificar, pero te lo va a construir Power BI. Y te está dando, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿sí? Dice el máximo de una determinada columna, mostrar el total vendido, dice, ¿no? Mostrar los años, ¿no? Y algunas otras opciones basados, mira, semestres, dice, ¿no? Semestres. Por acá dice año, por acá dice total vendido, por acá dice ordenar DIN calendarios, ¿no? DIN calendario por año. Y algunas otras sugerencias. ¿Logran ver estas sugerencias, chicos? Dice comparar el número de mes y la semana en el mes, ¿no? Y algunas otras opciones. ¿Sí? No todas van a ser iguales porque, ¿qué está pasando? Que esta herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Está leyendo nuestro modelo y está sacando la información de aquí, ¿ok? Y fíjate, vamos a hacerle una pequeña pregunta aquí. Le vamos a decir lo siguiente, ¿no? Voy a cerrar aquí el botoncito de aquí. Donde dice pregunte algo sobre sus datos. Voy a ponerle a ver si responde así, ¿no? Le ponemos así, total vendido. Vamos a ver si reconoce al total vendido, ¿sí? Y le das Enter. Escribe así, total vendido. Te sale 48.427.294. A ver, chicos, si no utilizo ninguno de los modelos que me ofrece y utilizo pues alguna de las palabras de mi base de datos, ¿sí?
te sale total vendido, sí, ¿verdad? Y le ponemos ahí por by, ¿no? Por cliente. A ver, total vendido por cliente. A ver, chicos, le generó el gráfico de total vendido por cliente. Sí, ¿verdad? Mira, fíjate, acá te dice cuánto se le vendió a cada uno de los clientes. ¿Ok? Ojo, eh, ¿qué está haciendo? Está leyendo tu data y está generando un gráfico a partir de esa información. Por ejemplo, y acá le he dicho total vendido. ¿Hay algún dato aquí que sea el total vendido? En tu base de datos, ¿hay algún dato que sea el total vendido? Sí, ¿verdad? ¿Qué dato dice total vendido? Tu medida, ¿no? Usted está interpretando lo siguiente. Ah, dice, mira, el usuario habla de este total vendido. Quiere que yo haga, ¿no? Un gráfico con este total vendido. Y cuando le pones by, que quiere decir por, dice, ¿por quién? El total vendido lo quiere discriminado por cliente, ¿verdad? Entonces acá tú le pones total vendido por cliente y te genera automáticamente el gráfico. Tuviste que configurarlo tú, tuviste que colocar, el campo total vendido va a ir en valores, el campo cliente va a ir en el eje X. No, ¿verdad? Simplemente escribes, ¿no? Con un lenguaje medianamente técnico, ¿no? Lo que sí tiene traducción, pero no funciona bien, ¿no? Y Microsoft ya tiró la toalla con eso porque se está yendo hacia lo que es Copilot, ¿sí? Pero si lo trabajas en inglés, por ejemplo, tiene varias buenas opciones. Fíjate aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, voy a ponerme antes y le voy a poner así. Top 5, top 5, total vendido por cliente. A ver, vamos a ver si lo enviamos, si nos sale top 5. A ver, probemos con top 3. No nos está botando resultado. A ver. Ahí sí, mira. El cliente que más compró. A ver, algún error estoy cometiendo aquí al momento de escribir. Top 3, por ejemplo. A ver. A ver, a Santos dice que sí le sale con el top 5. A ver, voy a cambiarle de posición aquí y le voy a poner al final, ¿no? Top 5. A ver. A ver, le podemos cambiar top 5 cliente by total vendido. A ver, puede ser. A ver, probémoslo así. Top 5 cliente by total vendido. A ver, probémoslo de esta manera. Puede ser que lo interprete de esta manera. No, fíjate. Fíjate, ¿no? Aquí, a ver, puede ser que no me esté interpretando total vendido. Aquí. Puede ser que me esté pidiendo el nombre tal como está, el total vendido. By cliente. A ver, vamos a ver ahí. No me está generando esto. ¿A ustedes les salió, chicos? Tiene que salir en algún dato. Estoy escribiendo algo mal aquí. A ver, vamos a ver. Podríamos verlo de esta manera. Top by cliente. A ver, si tendría que botarme algún resultado. Top by cliente, pero acá por código, ¿verdad? By
Total vendido, a ver. Ahora. Sí, chicos. Ahora sí. Sí, no creo que lo está escribiendo en mayúscula. Y, a ver, ¿le salió esta información de aquí, chicos? Ahora sí. A ver, lo cambio. Sí puede haber sido la mayúscula, ¿no? Total vendido by client. A ver, vamos a ver. Sí, listo. Ahora sí. Top 5 total vendido por cliente. ¿Ok? Y acá te sale, ¿no? Economía del maestro, Álvarez Barba, ¿sí? Codiza, Distablaza, Madera, ¿sí? Ese es el top 5. Pero fíjate, no lo quiero en un gráfico de barras, ¿ok? No lo quiero en un gráfico de barras. Lo quiero en un gráfico, ¿no? Lo quiero en un gráfico de columnas, por ejemplo. Quiero poner un gráfico de columnas. Fíjate que acá arriba tienes, ¿sí? Acá tienes una recomendación, ¿no? Para cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Y acá te dice, pues, ¿qué tipo de gráfico? ¿Puedes cambiarle el tipo de gráfico? Acá tienes un grafiquito con un rayito, ¿verdad? Si le das clic, acá tú le puedes cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, le puedes decir, ¿sabes qué? Lo quiero como gráfico de, lo quiero como gráfico de columnas, ¿ok? O de repente le dices, no, lo quiero como un gráfico de líneas, ¿ok? Entonces, dejémoslo como gráfico de columnas, ¿sí? Gráfico de columnas, ¿sí? Está aquí, ¿ok? Elegimos aquí el tipo de gráfico, ¿no? Y ya queda configurado nuestro gráfico en nuestro lienzo, ¿ok? Y fíjate, eso va a generar, mira, una vez que eliges el gráfico, ya queda definido como gráfico, ¿sí? A ver, chicos, lo vuelvo a preguntas y respuestas. Perdón. Sí, a ver, lo tienen así, Flor. Escribes así, top 5 o top 5, ¿no? Total vendido, by cliente, te sale el gráfico. Y en este grafiquito de aquí arribita, este asistente de aquí, eliges el tipo de gráfico que vas a utilizar, ¿sí? Y le he dicho pues que quiero un gráfico de columnas. Lo cambió a gráfico de columnas y listo, ya lo tengo. Le doy clic fuera y si deseo pues lo redimensiono, ¿sí? Y lo coloco, por ejemplo, en la parte inferior, ¿verdad? ¿Sí, chicos? A ver, voy a repetirlo, ¿sí? Ahora, fíjate, una vez que ya tienes tu gráfico de columnas, ¿no? Donde está el total vendido, ¿no? El total vendido por cliente o los 5 mejores clientes, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Fíjate que eso va a generar o va a configurar automáticamente el objeto visual, ¿sí? Eso va a configurar automáticamente el objeto, el objeto visual, ¿sí? A ver, vamos a probar con la siguiente, ¿sí? Presten atención aquí. Vamos a insertar otro objeto visual utilizando preguntas y respuestas. Denle clic fuera, ya lo colocaron aquí abajo, en realidad lo podría colocar donde ustedes deseen. Denle clic fuera en un espacio en blanco de lienzo y voy a insertar otro objeto de preguntas y respuestas. A ver, inserten otro objeto de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? A ver, inserten otro objeto de preguntas y respuestas. ¿Sí? Y aquí, a ver, total, ¿sí? Total vendido
¿sí? Pero, a ver, por mes, a ver, ¿lo reconoce? A ver, vamos, total vendido por mes, ¿verdad? Sí, chicos, ¿lo tienen? Total vendido por mes. Y mira, acá te dice, se muestra resultados para total vendido por DIN calendario mes, ¿no? Acá también lo puedes elegir así y ahí lo tienes, ¿no? ¿Sí? Lo pueden cambiar si ya tienen total vendido por mes o por DIN calendario mes, ¿no? Ahí estoy utilizando ya el nombre de la columna desde la tabla calendario, ¿sí? ¿Lo pueden cambiar a un gráfico de líneas, chicos? ¿Lo pueden cambiar a un gráfico de líneas? Sí, ¿verdad? A ver, cambiémoslo a gráfico de líneas. Simplemente estructuras aquí tu pregunta. Claro que vas a tener que definir o utilizar algún término, ¿no? Técnico o un inglés básico para poder configurar esos gráficos. Y le vamos a decir que en este caso quiero un gráfico de líneas, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí tengo pues mi gráfico de líneas. A ver, chicos, fíjate aquí. A ver, ¿ya tienen el gráfico de líneas? Ah, buena pregunta. Patricia me dice, ¿y de qué año se supone que es? Claro, ¿verdad? ¿Podríamos ponerle un segmentador de años para saber de qué año es, chicos? ¿Se podría poner a este informe, se le podría poner un segmentador por años? Claro, porque ahí te está diciendo, ¿no? Ahí te está diciendo, pues, eh, el total vendido, ¿no? Te está diciendo el total vendido por mes, pero no te dice a qué año corresponde, ¿no? Tendríamos que insertar un objeto de segmentación, ¿no? Tendríamos que insertar un objeto de segmentación para poder, ¿no? Para poder visualizar correctamente o seleccionar por año, ¿verdad? Claro, en este caso sería todo lo acumulado del 2015 al 2018, correctamente, ¿no? Bien, chicos, a ver. eh, Ahora, fíjate, ¿ya lo convertiste a gráfico de líneas? Si ya lo convertiste a gráfico de líneas, fíjate que en la parte superior tienes tres puntitos, no más opciones. Y dentro de más opciones, tienes la opción de ordenarlo por, ¿sí? Por mes o por total vendido, dice, ¿no? A ver, ahorita cómo está ordenado, chicos. A ver, ahorita cómo está ordenado. ¿Se fijaron ahí? ¿Cómo está ordenado? Por venta total o por total vendido, ¿verdad? O por total vendido. Entonces tú le puedes decir ordenar por mes, ¿sí? Chicos, ¿lo ordenó? Ordenarlo por mes. ¿Y lo ordenó o no? ¿Sí? ¿Lo ha ordenado? A ver, te salió así enero, febrero, marzo hasta diciembre. No, ¿verdad? No lo ha ordenado. A ver, busquemos aquí en opciones de ordenamiento. Ahora dile ordenar por... A ver, está por descendente. A ver si le ponemos ascendente, a ver si lo corrige. ¿Lo corrigió? Si le pones por mes ascendente, ¿lo corrige? No, ¿verdad? No lo corrige. Y fíjese una cosa. Esto de aquí, este problemita de aquí, cuando tú trabajas por meses, ¿sí? Cuando tú trabajas por meses, se presenta, ¿no? Casi siempre, ¿no? Es cotidiano ver este error cuando tú trabajas por meses y esos meses han sido creados en una tabla calendario, ¿sí? Porque fíjate aquí, mira, vamos a ir a nuestra vista de tabla
y vamos a ir a nuestra tabla de calendario. ¿Ok, chicos? Y por acá, mira, fíjate aquí, ¿no? Mira aquí. Cuando tú generas, ya sea utilizando funciones DAX que tú los has escrito o generadas a través de una inteligencia artificial, mira, la columna de mes, fíjate aquí, la columna de mes, esta que ves aquí, ¿sí? Está generada con una función llamada format, que es una función de texto, ¿sí? Esta función format de la fecha que se ha generado solo está mostrando el mes, pero lo está cambiando a formato de tipo texto. Entonces, esto es un error cotidiano. Como, fíjate, voy a bajarle el zoom aquí para que se vea mi columna completa. Fíjate aquí, ahora sí. Ya veo acá la columna de mes. Es esta columna de aquí, ¿verdad, chicos? Yo estoy utilizando esta columna para el gráfico. Esta columna de mes la estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, que esta columna de mes, ¿sí? Está generada con una función de texto. Y esa función de texto, ¿no? Esa función de texto, ¿no? Genera textos. Y al generar textos, los textos se ordenan alfabéticamente, ¿sí? Los textos se ordenan alfabéticamente y no cronológicamente. Si tú esta columna de meses, ¿sí? La ordenas, ¿sí? Alfabéticamente, ¿qué mes saldrá primero? Si tú lo ordenas alfabéticamente, ¿qué mes saldrá primero? Abril, porque es el que comienza con la A, ¿verdad? Va a ser un orden, ¿no? Descendente, ¿no? Pero, o perdón, ascendente, pero a través de textos. Ahora, yo necesito que esta columna mes, ¿sí? Reconozca enero como el número uno, febrero como el número 2, marzo como el número 3 y diciembre como el número 12, ¿sí? No, Santos, no se le cambia formato. Fíjate, seleccionas la columna mes, que es la que tiene los textos, ¿verdad? Y fíjate, tú aquí tienes una columna que es número de mes. Sí, ¿verdad? Y en la columna número de mes indica que enero es el número uno y que febrero es el número 2 y que marzo es el número 3 y que diciembre es el número 12. Entonces, esta columna número de mes me va a servir para indicarle cuál es el orden que le va a dar a cada uno de estos elementos. Enero va a ser uno, febrero va a ser 2, marzo va a ser 3. Entonces, fíjate, selecciona aquí en tu tabla calendario la columna de mes, ¿sí? Y busca acá arriba en herramientas de columnas, quiero que busques este botoncito que dice ordenar por columnas, ¿sí? Ordenar por columnas, ¿sí? ¿Para qué sirve ordenar por columnas? Mira, fíjate, ahí dice. Ese botoncito, ordenar por columnas, dice, permite ordenar una columna por el contenido de otra. Dice, selecciona la columna que se ordenará y luego la columna por la que le gustaría ordenarla. Chicos, esta columna mes, ¿por qué columna la voy a ordenar? Esa columna mes, ¿por qué columna la voy a ordenar? Claro, por mes número. Entonces la selecciono y le digo aquí, ordenar por columna y busco en la lista mes número. ¿Sí? Y listo, mira. Ahora, cada que tú utilices el nombre del mes, será enero, pero en realidad internamente será uno. Será febrero, pero internamente será 2. Marzo será 3 y diciembre será 12. ¿Ok? Ahora vamos a ver a nuestra vista de informe. ¿Sí? Y fíjate, ya se ordenó. Ahora sí, enero, ¿sí? Es el número uno, febrero es el número 2 y diciembre es el número 12, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Podrían hacer, por ejemplo, aquí un gráfico chiquito, un gráfico circular que te muestre el total vendido por trimestre. Aquí se podría hacer un total vendido por trimestre o de repente otro gráfico, ¿no? De repente de barras que diga el total semestral.
¿Sí? ¿Y necesitas configurarlo tú o lo puedes hacer utilizando esta herramienta de preguntas y respuestas? ¿Sí? Tienes dos opciones, ¿no? O lo puedes insertar tú, elegir qué gráfico quieres y configurarlo tú, o también una manera más rápida, utilizar esta herramienta de preguntas y respuestas, ¿sí? También puedo hacer comparaciones entre meses, ¿verdad? O también le puedo pedir a la inteligencia artificial que me genere una medida que me haga la comparación con las ventas del año anterior, ¿sí? O con la venta del mes anterior para hacer algún indicador, ¿sí? Y también le pueden agregar acá, por ejemplo, un segmentador que diga, ¿no? O un segmentador que muestre la lista de años, que, de tal forma que tú eliges un año y todo cambie solo para ese año, ¿sí, chicos? Entonces, esto lo terminamos el día de mañana, ¿sí? Esto lo terminamos el día de mañana agregándole los elementos que faltan, ¿sí, chicos? Entonces, ahora los dejo con los señores del instituto y nos vemos el día de mañana para la última clase, ¿sí? Ahora les envío el archivo. A ver, lo voy a cerrar y les voy a compartir el archivo, ¿sí? A ver, ahí estoy compartiendo el archivo. Y listo, chicos. Los dejo con los señores del instituto. Nos vemos el día de mañana, por favor. Temprano para poder avanzar lo más que podamos, ¿sí?